Quiero contarles una historia bastante interesante que he estado escuchando música este fin de semana. Ayer estuviste viendo a León Gieco. Sí. Estuve escuchando el fin de semana también a León Gieco y me topé con una canción que es la de Bandidos Rurales. Y recordé épocas de antaño cuando enseñaba folclore y una vez llevé esta letra de la canción para que analicemos en una clase y dije, quizás les interesa uno de los que nombra toda esta canción. A ver. Hoy les quiero hablar de primera imagen, por favor, de Segundo David Peralta. No es un papucho, como verás. Las fotos encima no son de época, Sí. Un poco difícil, pero bueno. Segundo David Peralta, apodado Mate Cocido con S. No, Mate muero. cocido. Cocido. Como Cocido. de Tiene- cocer. Tiene una cara de que chocó un viejo con monopatín el señor. Sí, tal cual. Che, le destrabaste un trauma. Parece. En el norte, en antaño, se usaba mate para sinónimo de cabeza. Y él Claro, tenía el una mate. cicatriz en la cabeza, entonces mate cocido. Muy Ah. bueno. De ahí. Mate, marote, bocho, Exacto. testa. Y ahí está ahí. No tengo más. Quería ver hasta dónde Sí. llegabas. Bien. Este muchacho, Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, fue uno de los bandoleros o ladrones rurales o bandidos rurales, como se conoce ese grupo de personas que tenían esa característica de Robin Hoodsear el asunto. A ver. Oh. Como que te. Oh, me trajeron Ay, el... un mate cocido. Me trajeron el picha. mate cocido. Ahí está. ¡Guau! Hermosa taza. Los que robaban chancho, digamos. ¿Van a sortear el chancho? Gracias, Tabito. No, eso directamente se los decía ladrones o malvivientes. Ah, digamos. ok. O inclusive gauchos, porque el gaucho tenía de que la cuestión de que vivía en la pampa era de él, entonces lo que encontraba se lo quedaba. Cuando se le cerca el campo al gaucho, el gaucho por definición se acaba y empieza a existir el compadre. Una persona que ya vive con el campo cercado, es decir, ya no te puede robar el chancho, la vaca. Ahí está. En este caso... Si el chancho se cruza solo, ¿es robo? Sí, porque salió del campo donde pertenece. Listo. Está fuera de la propiedad privada. Acá ya estamos hablando de Monteros, Tucumán, año 1897. Ya no hablamos de gauchos, podemos hablar de compadres. Sin embargo, entra más o menos en la misma categoría. Ya vamos a ver algunas cuestiones del porqué. Como bien dice el muchacho León Gieco, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Este tema es del 2001. También fuera Lo escuchamos, de la recomiendo mucho No. este álbum. también fuera de Los coros los hace Iorio. entre campo largo y pampa del infierno. Este tema, muchas historias, así que les recomiendo buscar la letra, buscar el material. Él provenía de una familia bastante trabajadora, llegó a cursar el primario, no hay registro de que lo haya terminado, pero lo llegó a cursar. Se decía que era un chico bastante culto, bastante lector, llegó a trabajar en una imprenta encuadernando libros y tuvo quizás la mala suerte, ya voy a explicar el porqué de la mala suerte, quizás las acciones no es la mejor, pero tuvo un romance con la mujer de un comisario. Uf. La mala suerte era la persecución política de una persona rural frente a la ley. De ahí la insistencia en el blues de León Gieco, también fuera de la ley, quedó fuera de la ley, vos fuera de la ley. Ah. Él no había tenido asuntos de robo ni de hurto, simplemente la persecución, que en cartas posteriores, que vamos a leer después unos pedacitos, vemos cómo lo impulsaron a estar marginado y a terminar sí viviendo del hurto. Como les dije, un hurto que era especializado porque era medio Robin Hood, algo que va a pasar en la mayoría de bandidos rurales o en la mayoría de estas historias. Se robaba un chancho y hacía un asado para el pueblo. Básicamente Claro. es eso. Ahí va. Básicamente No lo es eso. sorteaba, lo compartía. Claro. Próxima imagen, por favor. Vamos a ver cómo, No. era perseguido. Esta foto ya es más a posterior en la historia, pero bueno, imagínense, 2.000 pesos en esos años era Fortuna. una absoluta locura por lo que se pedía la Que no cabeza es- de este tipo. Que no deben haber sido pesos, No, de no. hecho. Toda ¿Cómo la se- infor- Australes. Australes. Seguramente. En el año 1926, como les dije, esta imagen es bastante posterior, pero en el 26, por la persecución policial, se pone a vivir en el Chaco, básicamente, que era una zona más despoblada en ese ámbito de la ley. Sí. Conoce a la famosa Maljunta. Uy, no. Próxima imagen, por favor. Conoce a el
Calabrés, del cual encontré muy poca información. No Oscuro. te juntes. Si alguien luce así, no te juntes. Tiene 3 bigotes. Tiene mal. 3 bigotes, sí. El Calabrés de la zona, también bandido rural, donde ya empiezan a tener hurtos menores, robar en restaurantes y ya llegan los primeros años de cárceles. Ok. Donde en la primera vuelta que está en la cárcel por 3 años, conoce a, próxima imagen por favor, un extranjero. Él era español, esperen que se me fue el nombre. Este era el uniceja. Claro. Chon, salchichón. El vasco. El vasco, un gallego que vino a España, vino de Argentina, vino a Argentina desde España, como me costó, sabiendo utilizar armas porque estuvo en la Guerra Civil Española y vino acá por trabajo y terminó intentando robar un restaurante con unos amigos, le salió mal, termina encarcelado conociendo a Mate Cocido. Nunca Ya vamos a tiraron ver un con él. currículum el vasco. No. No, Olvídate. no le gustaba. La de laburar no se la sabía. En una de las persecuciones que tiene, ¿no? A todo esto, la prensa siempre haciéndole hincapié en los bandidos rurales, búsquenlos, hay recompensas, etc. La madre de Mate Cocido le escribe cartas y las manda a Chaco diciendo: ponele riendas a tu vida, esto ya no va más. Y él le contesta una carta que después se hace pública por documentales que se hicieron a posteriori: no soy un delincuente, soy una fabricación por las injusticias sociales que siendo ya muy joven comprendí y por las persecuciones gratuitas de un policía inmoral y sin escrúpulos. Me llama la atención que es un policía el asunto, haciendo referencia a cuando estuvo el amorío de hace años. Si me escribías así, hace lo que quieran, anda a chorear cualquier cosa. Dale, Claro. boludo. Sí, es Correcto. verdad. Porque después vemos películas de Hollywood, que el marginado que yo, y estamos todos con él. Ahora no, démosle Mate Cocido, dale. El modus operandi de esta banda, de El Calabrés y El Vasco, era de trenes, de interseccionar los camiones, los carruajes. Piratas del asfalto. Básicamente. Piratas del Guadal sería, ¿no? Claro, sí. Sí. Y es muy interesante cuando uno lee estas historias, lee las bibliografías o ve los documentales, básicamente un western, pero criollo. Sí. Tenemos un videíto de una representación hecha en el videoclip de este tema que les digo de León Gieco, Bandidos Rurales. En la letra van a escuchar que se habla de varias cosas, porque la letra no va acorde con las representaciones que se muestran, pero la que vamos a ver es la de el asalto al tren de Dreyfus en el año 35. A ver. La ley muere fuera de la ley. No sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Pitilipi Machagay, ¿dónde está Mate Cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo a muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira, un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado. A este fuera de la ley, a este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Ese último disparo siento yo que es una referencia al Vasco, porque en uno de estos tiroteos de trenes él recibe una bala en el glúteo y queda rengo de por vida. Ah, mirá. Pero aparte medio, a ver, yo sé que está teatralizado, lógicamente, ¿no? Pero medio Peaky Blinders versión argenta en los 30. Sí, totalmente. Lindo. Fíjense ahí cuando entra Mate Qué lindo, Cocido. dice la otra. Ay, sí. Me gusta la representación. Mate Cocido entra, pone la mano antes que el arma, le da un beso a la mina después de robarle el collar. Y justo cuando él le da el beso, León dice: se callan los hacheros. Los hacheros del monte chaqueño son los que se encargaban de hachar y buscar las maderas, trabajaban de eso. Se callan los hacheros porque de esos botines automáticamente se tenían que ir a resguardar a algún lugar. Sí. Recordemos zonas muy alejadas de una cosa de la otra y ranchos muy alejados. Entonces el primero que encontraban era: usted paisano, tome este dineral. Exacto. Sacado de esta empresa extranjera. Robaban a todas las empresas extranjeras
que tenían alguna que otra cuestión con la mano de obra barata y la explotación. Y cuando le vengan a preguntar sobre mí, usted no me conoce. Usted aquí no ha visto nada. Exacto. Bien. Exactamente. Por eso se callan los hacheros. Me gustan estos análisis históricos Sí, de tienen letras. esa- Oye, vi el videoclip y Lindo. nunca supe que tuviera semejante Sí, historia detrás. trasfondo. Sí, sí. Les recomiendo genuinamente que vean el video. El tema es hermoso, con la letra al lado, porque hay muchas empresas, muchos nombres, muchos apodos, y se narran algún que otro botín. Y nada, es para copiar en la letra y pegarla en el Google para buscar más y más información. Total, me encanta, me gustó mucho. ¿Hay más datita? Hay demasiada más. Vamos. Ahí la condenso. Tanto es así la cuestión ¿Puedo social. tomar un poquito de mate cocido? Tome tranquilo. Ya no es mate cocido. Producción. Ey, no tenías que decirlo. Este negro, yo me di cuenta por la cosita roja. No me quemé. Todo es por el show. Todo es por el show. Bien, la cuestión social, que es la interesante, ¿no? De cómo estos Robin Hood han percibido el trato del paisano, se ve reflejado en, por ejemplo, los diarios, o no diarios, sino revistas. En el año 59 salió una de las tiras de cómics de Puño Fuerte, donde se lo ve a él como si fuera un héroe más. En el cómic, ahí él llega a una pulpería. Historias de mate cocido sería básicamente. Hay ¿Cómo se va muchísimas de estas. tergiversando el nombre, no? Porque Sí. ahí y en la recompensa era cocido con C. Sí. Y acá básicamente el pulpero le dice qué pasó y él dice que necesita lugar para dónde quedarse después de un hurto. Ujú. El historiador Erich Hobsbawm en el año 72 escribió Social Bandits Reply, respuesta a los bandidos sociales, analizando muchos casos de western en Estados Unidos y en América Latina, donde llegó a entrevistar a uno de los oficiales que estaba buscando a mate cocido y llegó a decir lo siguiente: fue moderado con el uso de la violencia y ayudó generosamente y nunca robó a los buenos argentinos, sino que colaboró en contra de Bunge y Clayton, es decir, compañías extranjeras. O sea que era un héroe popular, básicamente. Peter Pan. Básicamente, sí. 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 Después del golpe del tren, del que vimos la representación, el Vasco se mudó a Córdoba y fue uno de los pocos que volvió a tener las riendas de su vida y al día de hoy vive en un pueblo. Al día de hoy no, ya murió. Pero vivió muchos años en el Chaco, pasó 6 años en prisión porque en Córdoba hacía como hace nuestro amigo Tavo, que iba muy seguido a la barbería y un policía lo reconoció y adentro, mi loco. Adentro. Cuando sale de ahí se va a vivir al Chaco y bueno, pasa los últimos días de su vida ahí con su segunda esposa y sus 7 hijos. Ahí está. ¿Viste? Los 0,0005 segundos de Colapinto. Claro, sí. Próxima imagen, por favor. Quizás a este lo han escuchado nombrar. Él es Juan Bautista Bairoleto. Es otro de los bandidos rurales más famoso con muchas más historias. Y lo interesante es que en el 37 hubo FT. Se Featuring, juntaron. No te la puedo. Se juntaron para un Dale, botín. ¿qué robaron? Para un videoclip. ¿Qué robaron? ¿Hacemos una collab? Hicieron una collab también para robarle a empresarios de una empresa agrícola que tenía mucho problema con los empleados. Se dice que el tope que hicieron fue cuando interceptaron a uno de los que pagaba los sueldos y le robaron plata de él y la plata de los sueldos se la dejaron. Toma. Para que pague los sueldos Sí, los va a empleados. pagar. Pero bueno, el mito es que ellos no robaban la plata de los obreros. Está bien. Bien. Entre el 38 y el 39 se separan porque, bueno, ya habían trabajado con tanta gente y era tanta la plata que se pedía por estas cabezas que había alguno que otro que daba algún datito. Claro. En los últimos años de trabajo del señor Mate Cocido se dedicó al secuestro de los comerciantes ricos, pidiendo dinero. Me gusta que hayas dicho trabajo. Ya lo daba todo. No sé. Ya estaba, ya lo habían normalizado.
Y el último secuestro que hizo fue en el año 39 en uno de los comerciantes y dueños de campos, pidiendo 50.000 por él. Sale medio mal el asunto porque tenían 2 emboscadas. ¿Qué? Había 2 emboscadas, una en el camino y otra donde tenía él el secuestrado. Él vivo agarra las cosas y se va rápido y abandona a su familia y a su hijo. Lo interesante es que estas emboscadas estaban a cargo de una organización que nace el 28 de julio del año 38 para perseguir estos tipos de bandidos. Los Avengers. Próxima imagen. El 28 de julio del año 38 nace la Gendarmería Nacional por la oferta de, básicamente, limpiar el Chaco. Ok. Por él, por Bailoreto, por todos estos bandidos, es que nace la Gendarmería Nacional e inclusive nace también el DNI. El DNI como herramienta para saber si vos eras Bailoleto, si vos eras ladrón o no. Nace primero para los bandidos y después para el uso público. Parte de la historia. Exactamente. Básicamente. Sí, sí. Wow. La oferta de 2.000 que habíamos visto antes es de Gendarmería Nacional. Bien. Le mando una carta que muchos años después se muestra al público. Es una carta a su madre. Estoy enterado de la oferta de 2.000 pesos que la Gendarmería promete por mi captura. Pobre recurso de fracasados, es lo mismo que hacer confesión de incompetencia. Lástima que mi detención haya sido cotizada a tan bajo precio. Yo creí que a estas horas mi vida valía mucho más. Mis amigos chaqueños se ríen de la oferta y yo, confiado aún, a veces duermo en sus hogares. O sea, el chabón no terminó el secundario, pero tenía una redacción y un De la léxico hostia. tremendo. De la hostia. Lo último que sabemos es, bueno, sabemos mucho de su contexto, ¿no? Muchas veces la familia, tanto Ramona, su esposa, como su hijo se han prestado para documentales, entrevistas, bibliografías y demás, y en todas como que lo tratan con muchísimo cariño, muchísimo respeto, y dicen, se nos fue no por abandonarnos, sino para protegernos porque ya la búsqueda era muy grande. En esa última carta que le manda a su madre, que después la vemos en un diario con los titulares de fin de la delincuencia de él, se retiró, dice: hoy vivo en plena selva y con ella las asperezas no han conseguido absorberme del todo. El comandante de Gendarmería en el Chaco, capitán Leopoldo Moreno, manifestó que prácticamente estoy abatido. La contestación la dejo trunca. Para que el futuro establezca quién tiene razón, y aunque logre eliminarme, no será ninguna gloria para él. No sabemos cuándo murió, simplemente lo dieron por muerto. Ok. O sea, la historia redondita. Redondísima.